Recién cuando estábamos conversando en el bloque me llevé una sorpresa muy interesante. Me enteré que en un pueblo de acá de Argentina, para los que nos escuchan de afuera, un pequeño poblado de Chubut se presentaron a elecciones. Se presenta el único candidato intendente, o sea, hay una única persona que se postula para el cargo. Y esta única persona que se postula para el cargo perdió frente al voto en blanco. Es decir, algo que sinceramente yo pienso ahora en estos términos que están de moda, que vienen los alienígenas, dirían, este mundo es surrealista. Claro que es surrealista, pero porque la actualidad, nuestra democracia actual, responde a la mitología electoral. Pareciera ser que ese salto que se debía dar en la antigua Grecia, del mitos al logos, como se suele explicar en el primer año de la carrera de filosofía, en materia democrática nunca se dio. La gente sigue convencida de aquel gran mito que le vamos a llamar elecciones. Porque hay mentiras de todo tipo que de tanto repetirlas parecieran que ya están asentando jurisprudencia. Empezamos a ver que surgen verdades a medias que se imponen con una suerte de legitimidad en base a esta ficción llamada contrato social. Emergen de la cultura leyendas, tanto urbanas como rurales, porque acaecen a toda la nación, que se jactan de estar legitimadas por esta suerte de consenso, por esta gran tiranía de la mitad más uno, donde pareciera ser que una simple mayoría circunstancial va a determinar los trascendentales en torno a lo bueno, lo bello, lo cierto. ¿Qué sucede con la mitología electoral? Es la pregunta con la cual yo quiero iniciar esta presente editorial. Porque uno empieza a ver que en cada elección cuentan siempre por detrás una serie de mitos que están constantemente presentes. Si yo fuese en este momento al proceso electoral en Guatemala, si yo fuese al proceso electoral en Estados Unidos, o lo veo en mi propia nación, notaría que hay un gran mito subyacente siempre, un mito que parece que lo han heredado de Kant en algún momento, que es la idea del voto racional. Esta idea de que el ser humano, después de haber estado educado y formado por el sistema hasta los 18 años, luego de los 18 años ya es un ser autónomo, capaz de autogobernarse y capaz de tomar decisiones dentro del tejido social. Esta idea del voto racional me parece por demás falsa. Es parte del mito electoral, es parte de esta mitología electoral. Para que una persona votase siendo racional, para que el voto fuese verdaderamente racional, tendríamos que conocer a fondo qué ha hecho cada integrante del gobierno y cada integrante de la oposición. Y sólo así, teniendo el pleno conocimiento de la verdad, es que nuestra voluntad se podría orientar racionalmente hacia el fin requerido. Ahora bien, también tendríamos que tener en cuenta que las propuestas sean acordes a la realidad y no una mera expresión de deseo. Por lo tanto, para que un voto fuese racional, toda persona debería tener mínimamente un conocimiento exhaustivo en economía, ciencias políticas, tendría que tener un conocimiento exhaustivo en historia, un conocimiento abarcativo tanto en sociología como en filosofía. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de votantes no lo tienen. Y aun cuando tienen este conocimiento, se dejan guiar por otras apetencias que no son las intelectuales. El voto tiene que ver sobre todo con la parte irracional del hombre. El voto no tiene que ver tanto con el logos, entiéndase con el conocimiento, ni con el ethos, entiéndase con la ética. Tiene que ver con el pathos, con la pasión. Las personas votan principalmente a partir de la irracionalidad porque responden a esta lógica de grupo, de querer pertenecer a un determinado grupo y tratar de establecerse de acuerdo a aquellas pasiones que van dirigiendo su voluntad, y más en los tiempos modernos donde la pasión ha nublado el juicio de la voluntad y la inteligencia. Uno puede escuchar hablar a expertos, politólogos y sociólogos de que incluso votamos en contra de nuestros propios intereses, intereses de clase, intereses de género como se hablan ahora, intereses raciales. Uno empieza a notar que de repente el voto es más irracional de lo que parece. Recuerdo una vez que un periodista que era blanco le decía a un candidato republicano afrodescendiente que si votaba por Donald Trump no era negro.
Es decir, ahora todo parece reducirse no solamente la escala moral, sino la escala identitaria a simplemente pretensiones irracionales que no guardan el más mínimo sentido de lógica. Parece que todo se reduce a cómo votamos. Y de acuerdo a cómo votamos, si es que votamos, es la clase de personas que somos. Independientemente que, insisto una vez más, sea racional o no dicho voto. Uno empieza a observar fenómenos muy concretos. Desde personas que no se animan a exponer públicamente cuáles son sus verdaderas ideas políticas, quizás por miedo a ser tildado como disidente, con alguna patología como transfóbico, homofóbico, xenofóbico. Pero empezamos a notar también un desencanto. Acá en Argentina se han dado récords históricos de ausencia y abstinencia de votos. E incluso ha habido elecciones donde el voto en blanco más la ausencia de votos le han ganado a las primeras fuerzas. Algo realmente insólito. Eso en prácticamente todas las elecciones acá en Argentina. Y en ese sentido, no solamente los entendidos hablan de que cada vez más se adquiere mayor peso el famoso voto hooligan, sino que este voto hooligan parece ya legitimarse sobre la propia idea de el contrato social, esta idea de la democracia. Recuerdo cuando leí un gran libro de Hans Hermann Hoppe, La democracia, el Dios que ha fallado, y empiezo a ver lo que sucede aquí. Esta idea del hombre kantiano colisiona con esta idea del contrato social de Rousseau, donde finalmente la democracia de la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Ilustración francesa desencadenó, por ejemplo, en gobiernos como el de Chaco, una provincia de Argentina, cuyos dirigentes no tuvieran mejor idea que asesinar a su nuera por una cuestión económica y darle de comer los chanchos. Gente que luego fue votada por la propia población del Chaco, que lo siguen sosteniendo en el poder, que hoy salen a pedir la libertad de estos seres que hicieron una fortuna millonaria a base de piquetes. Otra gran superstición, además de esta idea del voto racional, es las encuestas. Esta gran superstición, como hemos mencionado en un bloque anterior, téngase presente el experimento de Solomon Asch. Esta idea de la presión social, donde de repente, y esto está estudiado a fondo dentro de lo que es el conductismo, personas que están viendo que el rojo es rojo o que una línea es más larga que otra, están dispuestas a mentir con tal de confabularse y ser parte de aquellos que, sabiendo la verdad, decidieron mentir como parte del experimento social. Las víctimas de estos experimentos han demostrado cómo la presión social los termina induciendo a tomar decisiones que son conscientes que son falsas. Las personas que forman parte de este experimento sin saber lo que lo formaban, mentían en las encuestas, en las preguntas que se le daban, solamente para no padecer la presión social de los actores que previamente habían opinado antes que ellos. Y lo mismo sucede en la actualidad con las encuestas. Las encuestas son el gran mito electoral. Las encuestas que vez tras vez se están equivocando garrafalmente y sin embargo, a pesar de grandes errores, siguen sosteniéndose las encuestadoras gracias al financiamiento público y gracias a que responden a intereses políticos, porque no son más que simplemente parte de las campañas por demás bien financiadas. Por eso vemos que es común la abstención más marcada no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Cada vez hay una mayor inhibición por parte de la población en ir a votar porque se dan cuenta que la propia elección es un gran mito. Del que se vayan todos en Argentina en el 2001 fue el que vengan todos. Finalmente hay candidatos como por ejemplo Luis Juez, que se hizo famoso con el que se vayan todos y fue el que más incrementó la planta de empleados públicos en la ciudad de Córdoba, un candidato que pasó por cuanto espectro político pudo, igual que Patricia Bullrich, y que finalmente están ya enquistados en el poder político desde hace décadas. Personas que necesitan vivir del Estado. Al final la gente se ha dado cuenta que la democracia solamente favorece a ciertas élites que ante las cámaras se pelean, pero que luego terminan formando parte todos del mismo club. Uno se da cuenta que las grandes modificaciones sustanciales nunca han llegado, porque finalmente la propia mitología electoral demuestra lo que es,
un gran mito y como tal no tiene ningún tipo de asidero en la realidad. No es más que una simple fantasía de la realidad, pero no es la realidad. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyar este tipo de contenido, y aparte tiene nuestra página web, laresistenciaradio.com, donde tienen noticias todos los días. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.